Hoy quiero hablar de un tema crucial para todos nosotros, las profecías bíblicas. Algunos las ven como relatos del pasado, otros las rechazan. Pero quiero que hoy veas que son un mapa no solo de lo que sucedió, sino de lo que está por venir. La Biblia no es un simple libro histórico, es una guía para nuestra vida y sus profecías están en proceso de cumplirse. Y lo que más me sorprendió es que muchas de ellas, de estas profecías, ya se han cumplido. Hoy, en este vídeo, voy a hablar de esas profecías, de algunas que ya se han pasado y de otras que están en camino, ¿vale? Y lo que esto significa para nosotros como cristianos hoy. Una de las profecías más claras se encuentra en el libro de Mateo, en el capítulo 24, donde Jesús predice la destrucción del templo de Jerusalén. Y efectivamente, en el año 70 después de Cristo, el Imperio Romano destruyó el templo tal como Jesús dijo. Para mí, esto fue una confirmación de que lo que está escrito en la Biblia no solo son palabras vacías, son palabras que se cumplen. Otra profecía que se cumplió es el regreso del pueblo judío a Israel, predicho en muchos pasajes, ¿vale? Como en el libro de Isaías, en el capítulo 66, en el versículo 8, que dice: ¿Quién oyó tal cosa? ¿Quién vio cosas semejantes? ¿Parirá la tierra en un solo día? En 1948, Israel se convirtió nuevamente en una nación después de siglos de dispersión. Para mí, este evento fue una clara señal de que las promesas de Dios son reales y de que todo lo que Él dijo que sucedería, eventualmente sucederá. Daniel, capítulo 12, versículo 4, dice que el conocimiento aumentará. Y si miramos la historia moderna, desde la revolución tecnológica hasta la expansión del acceso a la información, podemos ver cómo esta profecía se ha cumplido. Nunca antes en la historia de la humanidad hemos tenido tanto acceso a tanto conocimiento en tan poco tiempo, con solo dar un clic. Otra profecía que se ha cumplido es el crecimiento del cristianismo a nivel global. Jesús dijo en Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 14, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Hoy el cristianismo es la religión más extendida del mundo, con miles de millones de personas que siguen a Cristo. En lugares tan remotos como en las selvas de África, sí, donde estuve estas navidades pasadas, y visité una tribu de masáis africana que eran cristianos, concretamente luteranos. También he oído que el cristianismo ha llegado hasta las montañas de Asia. La promesa más grande de todas las profecías es el regreso de Cristo. En Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 11, los ángeles dijeron a los discípulos cuando Jesús ascendió al cielo: este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. La segunda venida de Cristo es una promesa que aún está por cumplirse. Y sinceramente, creo que estamos más cerca que nunca de ese momento. La Biblia también habla de un periodo conocido como la Gran Tribulación.
un tiempo de angustia y sufrimiento mundial, como se describe en el libro de Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 21, que dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora. No sabemos exactamente cuándo ocurrirá, pero todo parece indicar que estamos viendo los primeros signos de esta tribulación, con guerras, desastres naturales y persecuciones. Cuando enfrenté mis problemas de salud y veía cómo el mundo pasaba de una crisis a otra, me preguntaba, ¿será esto parte de lo que la Biblia habla sobre el fin de los tiempos? Al mirar lo que sucede hoy, no puedo evitar pensar que estamos viviendo el principio de ese dolor del que habla la Biblia. Una de las figuras más temidas y misteriosas que la Biblia menciona es la del anticristo. En segunda de Tesalonicenses, en el capítulo 2, en el versículo 3, se dice: no os dejéis engañar de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Esta es una figura que muchos creen que aparecerá al final de los tiempos, pues para engañar a las naciones, pero aún está por manifestarse. En Mateo, en el capítulo 24, en el versículo 8, Jesús dice: pero todo esto es solo el principio de los dolores. Este es un pasaje clave porque nos habla del tiempo de dolores, que son señales de que estamos en los últimos días. Hoy, con la crisis climática, las tensiones políticas, las guerras en Europa, en Medio Oriente, en Oriente Próximo, la violencia y la inseguridad mundial, parece que el mundo está viviendo ese comienzo de dolores. ¿Pero qué significa esto para nosotros como cristianos? Bien, pues aunque vivimos tiempos difíciles, la Biblia nos invita a no tener miedo. En Apocalipsis, en el capítulo 21, el versículo 4, leemos que en el nuevo cielo y la nueva tierra no habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. Mientras tanto, en este tiempo de dolores, debemos agarrarnos a la esperanza y la fe. Este es el momento de vivir con propósito, sabiendo que, aunque el mundo pueda parecer un caos, Dios tiene el control. Jesús nos anima a velar y a orar, a mantenernos firmes en nuestra fe y ser luz en un mundo tan oscuro. La Biblia nos llama a estar preparados. En Mateo, en el capítulo 25, en el versículo 13, Jesús nos dice: velad, porque no sabéis el día ni la hora. Y así es, no sabemos cuándo ocurrirán estas cosas, pero debemos estar preparados. ¿Cómo nos preparamos? Pues en primer lugar, debemos fortalecer nuestra relación con Dios, con Jesús, orar, leer la Biblia y vivir de acuerdo con sus enseñanzas. La preparación no es solo intelectual, sino también espiritual. Y sobre todo, pues debemos vivir con esperanza. Si bien las profecías hablan de tiempos difíciles, pues la Biblia también nos asegura que al final el bien vencerá al mal. Si te sientes perdido o confundido, te invito a que cojas la Biblia, si la tienes. Y si no tienes una Biblia, ponte en contacto conmigo a través de mis redes sociales y te hago llegar una, para que leas tú mismo, tú misma, las promesas que Dios tiene y que empieces a experimentar su paz, como lo hice yo. Porque al final lo que tenemos es a Cristo y en Él
todo tiene sentido. Hoy te he hablado sobre las profecías cumplidas y las que aún están por cumplirse, y sobre el tiempo en el que estamos. Pero lo más importante es que comprendas que no estamos solos en este viaje. La Biblia nos habla hoy, nos guía y nos da esperanza para enfrentar cualquier dificultad. Si no has leído la Biblia, te invito a que la abras, que te acerques a ella con un corazón dispuesto a entender y a escuchar lo que Dios quiere decirte. No importa lo que esté por venir, lo importante es estar preparados, viviendo con fe y esperanza. Antes de terminar, quiero compartir algo muy personal con todos vosotros. Yo también pasé por momentos de incertidumbre, de... Sí, especialmente cuando mi salud comenzó a deteriorarse. La escoliosis, la estenosis de columna, la prótesis de cadera, pues todo eso me llevó a momentos de desesperación, ¿eh? Hubo días en los que me sentía atrapado, sin salida. Pero entonces empecé a escudriñar la Biblia, a sumergirme en sus páginas como nunca antes lo había hecho. Y fue allí, entre sus versículos, donde encontré la paz que mi cuerpo y mi alma tanto necesitaban. Cada vez que sentía que las pruebas eran demasiado grandes, encontraba un versículo que me hablaba, que me daba esperanza. Como dice Filipenses en el capítulo 4, en el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me aferré a esa promesa. El Espíritu Santo pues comenzó a actuar en mi vida de maneras que no puedo explicar con palabras. Me dio entendimiento, me dio fuerzas para seguir adelante, y fue a través de la oración y la lectura de la Biblia que poco a poco pues me transformé. Lo que más me impactó es que no solo fue una cura para mis dolencias físicas, sino también para mis luchas internas. A través de la Biblia aprendí a entender mejor mi propósito, a encontrar consuelo en los momentos difíciles y, lo más importante, a ser un canal de fe para otras personas. Y fue así como, gracias al Espíritu Santo, descubrí que Dios me había llamado a ser instructor bíblico para poder compartir su palabra. Así que, si tú te estás preguntando si la Biblia puede hacer lo mismo por ti, te invito a que lo descubras por ti mismo, por ti misma. No tienes que esperar a estar en crisis para experimentar su poder. La Biblia no es solo un libro antiguo, no, es una carta viva de amor, de consuelo, de fortaleza. Y el Espíritu Santo está dispuesto a ayudarte a entenderla, a aplicarla a tu vida y a transformarte, como lo hizo conmigo. Hoy te invito a abrir ese libro sagrado, a leerlo con un corazón abierto y a dejar que el Espíritu Santo te hable al oído. Te prometo que no será solo un libro más, ¿eh? Será la guía que necesitas, la luz que ilumina el camino, incluso en los momentos más oscuros. Si yo pude encontrar esperanza y dirección en sus palabras, estoy seguro que tú también puedes hacerlo. Feliz día junto al Señor, y recuerda que tú vales mucho
para Dios. Chao.